Saberes del Monte, por el Colegio de Sonora. Ahora les vamos a hablar de una planta bien interesante que es bastante típica del noroeste de México, prácticamente es emblemática de nuestra región. Es el hecho, que todo el mundo lo conocemos como hecho, pero en varias partes de México le dicen cardón, a especies muy parecidas. El nombre científico es Pachycereus pecten aboriginum, y esto tiene relación, por una parte, a cierta forma de cirio que tiene el árbol, y el pecten es bien interesante porque alumbra a que el fruto espinoso, se sacan las espinas, se cortan de tal manera el fruto que era el peine ancestral que utilizaban muchos de los grupos indígenas del noroeste de manera muy ancestral, ¿no? Esta particularmente se da muy bien en la parte que tiene la selva baja caducifolia de Sonora, estamos hablando del sur del estado que está pegado a la Baja California. Pero también se da por el Golfo, por la costa, llega a Sinaloa, también se da en Chihuahua de manera muy interesante y llega hasta Nayarit. Pues es una planta que tiene muchas propiedades, prácticamente todas las partes de la planta se utilizan, se usa el fruto, que es bastante delicioso para comer en la temporada, se usa la pulpa que está adentro del fruto, se usan los tallos, se usa la flor, se usan, como habíamos dicho, las espinas y finalmente hace madera seca que también tiene otros fines que vamos a ver después. Bueno, pues el hecho es una planta que crece en las llanuras costeras y barrancas, desde los 0 metros sobre el nivel del mar hasta los 1000. En climas desérticos y semidesérticos. También pues es una cactácea, pues es pariente de lo que viene siendo el nopal y la pitaya. También, bueno, las características de la planta es que es un cardón, es espinoso, es barbón, puede medir hasta 25 metros. Es una cactácea bastante grande. En los tallos del lecho crecen como velas, son carnosos y muy verdes, con costillas acanaladas y espinas bravas. Sus flores son blancas, brotan antes de las lluvias y tienden a orientarse hacia el sur. Los frutos tienen espinitas, son muy aguatosas esas espinitas. Y su pulpa colorada tiene unas semillitas negras que son aceitosas y muy nutritivas y sabrosas. Pues tiene usos comestibles muy interesantes. Por ejemplo, con la pulpa se pueden hacer unas aguas frescas muy ricas. Con las semillas se hace atole, pero también entre los mayos, por ejemplo, todavía se utiliza de vez en cuando molerlas para mezclarlas con la del maíz y hacer tortillas. Las tortillas, de hecho, son parte incluso de la identidad cultural de los mayos. También se puede usar, la semillita es muy grasosa, entonces de ahí se puede sacar un aceite para freír. Y me han dicho a mí que hasta la penca la pueden utilizar para meter en un caldo cuando no hay sal y que te lo sala el caldo, ¿no? Otra cuestión muy interesante que tiene, que también lo utilizan para fermentar bebidas alcohólicas, para hacer tepache o colonche, que le dicen en el sur del país. Los rademus también se los añaden al pinole, que utilizan este tipo de semillitas, justamente porque son tremendamente nutritivas las semillas que tiene el hecho. También se hacen mieles, mermeladas. También por ser una planta que crece muy alto, también se utiliza para hacer cercos vivos, para que no pasen las vacas, por ejemplo, para el otro lado, o para acercar cultivos también. Se considera incluso pues una planta para la construcción, y es increíble que ya los tallos ya secos es muy común encontrarlos, por ejemplo, para hacer puertas. Se usan también para hacer tarimas, para hacer mesas, para hacer vigas, para hacer postes, incluso para pedazos que van en las arpas con las que tocan el pascola, por ejemplo, ¿no? Pero también telares, también los peines que habíamos comentado, bastones, pies de lámpara, marcos para cuadros y espejos, que son usos ya más modernos, ¿no? Y la madera también arde, sirve también cuando no hay leña, pues que ya está seca, pues se hacen antorchas también, se quema también como leña. El ganado lo come también como forraje en tiempos de sequía. Me decían los guarijíos de Bavícora, por ejemplo, que hacían fiestas cuando salía la fruta del lecho, lo estaban esperando, entonces era una fiesta cuando llegaba, le hacían su fiesta a la llegada del lecho, ¿no? También dicen que tiene propiedades psicoactivas, pero estos solamente algunas especies, por ejemplo, se conoce que es sagrada, por ejemplo, para los tarahumaras. Esta es una planta muy importante ecológicamente, principalmente pues sus flores son fuente importante de alimento para murciélagos y aves. También este cacto viene siendo muy importante para los suelos, pues donde no hay saguaros, el lecho también funciona como una planta importante para la erosión de las costas,
pues las previenen, ¿no? Pues encontramos también muchos usos medicinales acá en el noroeste de México. Por ejemplo, los yaquis usan las hojas cocidas, fíjate, para hacer fomentos en caso de hinchazones, para lavar heridas, en dolor de cabeza, fiebres y males urinarios, lo cual son usos externos. Los guarijíos, la carne del tallo también la ponen en picaduras de alacrán y de avispa, es analgésica, por lo tanto es desinflamatoria. Se usan también, igual que los mayos, para el dolor de muelas, para las reumas, para problemas urinarios, estomacales, intestinales, para la piel como ronchas, sarnas, quemaduras, heridas, inflamaciones. Se ha dicho que tiene usos para la prostatitis y la tuberculosis, incluso para el cáncer estomacal, pero estos no se han comprobado todavía. En Sinaloa incluso se hacen emplastos, porque la misma savia que tiene, cuando endurece, pues lo deja más duro, para fracturas, para ayudar a poner férulas, por ejemplo, tiene ese tipo de usos. El té de las pencas, pues ya habíamos dicho, se toma, es así como analgésico y también como purgante, de manera muy interesante. También, por lo tanto, se usa en gastritis, en diabetes, en mal de orín, para cauterizar heridas. El jugo también se puede consumir como tónico, es decir, para elevar las fuerzas, por ejemplo, cuando se siente con debilidad, e incluso para tratar el dolor de garganta. Es una planta, para empezar, poco estudiada, siendo que es muy importante, principalmente en su ecología. Es una planta mielífera, o sea que produce néctar y polen, y es un alimento muy importante para murciélagos y aves. También se utiliza para prevenir la erosión del suelo, al igual que los aguaros. Esta planta, aunque no se encuentra como en un estatus de amenaza, es una planta que es bastante amenazada por los desmontes y por también, la salinidad. y por la salinidad. Esta planta también se propaga, o sea, se reproduce por ya sea semillas y también por el corte de sus esquejes, o sea, cortas una partecita y vuelve a crecer otro árbol.